Ahí ya está, ¿no? Sí. Allí ya está grabándose. Ya está. Muy bien. Entonces, les decía, para recapitular, los dos modelos, el modelo de control del acto objetivo y el modelo de control subjetivo. Y entonces, claro, se entiende que el avance, el tránsito de la nueva ley, la 27584, en relación al modelo anterior, era precisamente incorporar ese modelo subjetivo al preexistente modelo objetivo, permitiendo que el control jurídico que realicen los jueces respecto de las actuaciones de la administración pública sea un control jurídico pleno, es decir, que se controle la validez de la actuación administrativa, por supuesto, pero también que se controle la protección y tutela de los derechos subjetivos que los administrados pretenden. Ese era el sentido. Y entonces ese avance de un control objetivo a uno subjetivo empieza a resquebrajarse o empieza a limitarse cuando aparecen sentencias que establecen que los jueces no pueden sustituirse en competencias de la administración, en algunas competencias de la administración, para decidir respecto de los derechos subjetivos allí cuestionados. Este es el gran dilema, hasta dónde los jueces pudieran avanzar en pro de proteger derechos fundamentales. Evidentemente, estamos hablando de eso. El tema es protección de derechos subjetivos. Y entonces les decía que en adición a la sentencia del Tribunal Constitucional del caso del proceso competencial entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial sobre la carrera policial militar, les decía que tenemos otro caso, que es el caso de las autorizaciones de pesca. Y yo les decía que debe distinguirse las razones explicativas de una decisión de aquellas justificativas de la decisión. Esta diferencia, además, no es que yo la hago, es una diferencia que en materia de teoría de la argumentación, Manuel Atienza la desarrolla con mucha didáctica, con mucha pedagogía, y establece que las razones explicativas son aquellas que determinan una decisión, pero por razones no jurídicas. Pueden tener distintas razones. Por ejemplo, pudieran haber razones de orden psicológico, otras políticas, otras económicas, otras sociológicas, etc. Ese tipo de razones, por ejemplo, por razones de economía, se pueden tomar determinado tipo de decisiones de restricción de derechos. Podría ser, por ejemplo. Eso explica por qué están restringiendo. Pero ahora hay que hacer la justificación, y la justificación sí tiene que ser jurídica. Las razones que justifican tienen que ser jurídicas. Y entonces, claro, en estos temas en donde el Tribunal Constitucional ha asumido el control de competencias a través de estos procesos ya, que ya no es uno, son varios, como les decía, casinos tragamonedas, licencias de pesca, policías y militares, y seguro que vendrán más, en donde se confrontan
competencias del poder administrador o ejecutivo con competencias de la jurisdicción, ¿no?, del poder judicial, entonces allí ha sostenido que los jueces no pueden en todos los casos sustituirse. Por ejemplo, en el caso de los ascensos ha dicho que no es posible que un juez otorgue un ascenso y que el ascenso es exclusiva competencia del órgano administrativo, ¿no? O, por ejemplo, ha señalado que en materia de licencias de pesca es atribución de la administración otorgar la licencia, ¿no? Entonces, claro, cuando el administrado viene a demandar el otorgamiento de esa licencia porque le denegó la administración, ¿no?, los jueces, ¿qué tienen que hacer? Solo limitarse a un control objetivo y luego reenviar, o anular y pronunciarse sobre el derecho de la persona. Este es el reto de un contencioso administrativo que está en construcción, un contencioso administrativo nuevo, un contencioso administrativo que creo que debe ir avanzando. Y es que estas razones explicativas pueden tener algún sustento en la medida en que, lamentablemente, hay que también asumir las cosas como son. A nivel jurisdiccional se empezó primero con casinos y tragamonedas a pervertir las autorizaciones. Y entonces, claro, el Tribunal Constitucional explicativamente, les estoy diciendo, dice: tomemos una decisión de controlar esto, porque esto ya está saliéndose del control. Y entonces, claro, ingresemos, intervengamos y señalemos que aquí hay una invasión, una afectación de competencias por menoscabo que está realizando el Poder Jurisdiccional contra la actuación del Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, claro, y eso por la circunstancia que les estoy mencionando. Luego viene la justificación y vean, en el caso de casinos y tragamonedas, el Tribunal Constitucional tuvo que crear lo que se denomina una institución nueva, en realidad, que se denomina la cosa juzgada constitucional. Si ustedes recuerdan, ustedes en teoría general del proceso, en pregrado, han estudiado que la cosa juzgada era esencialmente de dos clases: la cosa juzgada formal y la cosa juzgada material, ¿no? Se entiende que la cosa juzgada formal era aquella que todavía podía ser revertida mediante un remedio que el derecho procesal permite, ¿no? Por ejemplo, una sentencia que ya es cosa juzgada puede ser revertida mediante un amparo que se constituye como el remedio, el amparo contra la resolución judicial, eso está permitido. O también podría ser revertida mediante un proceso de nulidad de cosa juzgada fraudulenta, que también está permitido. Entonces, esos son los remedios que la ley da para poder impugnar una cosa juzgada. Mientras el plazo del amparo y el plazo de la cosa juzgada fraudulenta está vigente para poder demandarlo, todavía esa cosa juzgada sigue siendo formal. Es cosa juzgada, pero es formal, porque aún es posible, es susceptible su impugnación. Pero luego de haber vencido ese plazo, ¿no?, entonces la cosa juzgada se convierte en material. Y al convertirse en material, ¿cuál es su característica? Su característica es que es inmutable, es invariable. Y entonces, ¿cómo es que las cosas juzgadas, por ejemplo, en todos los casos que ustedes han visto, que son como 700 procesos con la policía, no son procesos que todos están en trámite, son sentencias que han quedado cosas juzgadas hace años? Ya las personas han vuelto a trabajar, están trabajando, reincorporadas, ascendidas, etcétera, y todo lo que haya ocurrido. ¿Y cómo es que ahora se anula todo?
si ya se vencieron los plazos del amparo, ya se venció el plazo de la cosa juzgada mediante el proceso de conflicto de competencia. Es más, como ustedes han visto y como su compañero Carlos Quirós ha dado cuenta, bien, el propio Tribunal Constitucional autoriza de modo excepcional reconstituir plazos para demandar la nulidad de esos actos administrativos dictados en cumplimiento de sentencias judiciales. ¿Y eso qué significaría? Yo les pregunto a ustedes, a ver, ¿qué significaría desde la perspectiva teórico-procesal que les estoy mencionando, qué significaría el tener que demandar una demanda que es como lo ha previsto el Tribunal Constitucional, de nulidad del acto administrativo dictado en cumplimiento de la sentencia judicial en vía contenciosa administrativa, porque esa nulidad de actos administrativos que la propia entidad demanda, la nulidad de sus actos, eso es en vía contenciosa administrativa, es lo que se denomina el proceso de lesividad, así se llama, ¿no? El proceso de lesividad. ¿Qué significaría eso para ustedes? ¿Eso es la nulidad de un acto administrativo o es indirectamente la nulidad de una sentencia? A ver, Dair Anton, una opinión. Algunos de ustedes deben opinar, al menos de manera breve, sobre estos temas. Yair Anton, Anton o Anthony quizá. ¿De Yair está? Ya. Jürgen. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, Jürgen. A ver, sobre lo que he preguntado. Bueno, doctor, de lo que se desprende de la lectura, como usted ha mencionado, el propio TC ha dado unos nuevos parámetros en los cuales permiten, ¿no?, un recómputo de los plazos en los cuales se vea previsto un derecho fundamental que sea dañado, ¿no? Asimismo, también el Tribunal Constitucional señala que de forma excepcional se podrán ver los casos de amparo cuando se vean vulnerados derechos just fundamentales, como mencionaba en la lectura. Son derechos los cuales están consagrados en la Constitución, que pueden ser vulnerados y que el accionante tiene expedito para poder interponer, inicia en la vida ordinaria, interponer un RAC, un recurso de agravio constitucional, con la finalidad de que el Tribunal Constitucional en última instancia resuelva la causa. Ya, claro. Pero esos son los casos en donde cuando dice usted el administrado está refiriéndose al Estado. ¿Por qué? Porque no ve que el amparo ha quedado firme en segunda instancia, es porque ha ganado en este caso el efectivo policial, pues debe haber ganado, entonces ya no procedía irse al Tribunal Constitucional. Pero la pregunta era si el Tribunal Constitucional ha autorizado a la entidad, no al administrado, a demandar la nulidad de su propio acto administrativo dictado en cumplimiento de la sentencia judicial. ¿Qué cosa es lo que se está impugnando en ese control contencioso administrativo? ¿El acto administrativo o la sentencia judicial? Bueno, en este caso se estaría cuestionando en sí la sentencia judicial, ¿no?, que es la que está En el vulnerando. fondo es la sentencia, ¿no? Y entonces surge la pregunta, ¿no? ¿Es posible hacer contenciosos administrativos contra sentencias judiciales? Eso sí ya no es posible. Claro, pero es un poco más complejo. No es muy común ver eso en la práctica, ¿no? Solo que de modo indirecto, porque así lo hacen, lo que autoriza el Tribunal Constitucional es demanda la nulidad del acto administrativo dictado en ejecución. Está bien, yo demandaré la nulidad de ese acto administrativo, pero ese acto administrativo dice lo que dice porque hay una sentencia que ha ordenado que diga eso, no por otra razón. Entonces, en el fondo, lo que estoy haciendo mediante esa decisión es privar de efectos a sentencias que han pasado por autoridad de cosa juzgada material. Entonces, estos temas son los que yo les digo,
explican la decisión del tribunal, pero no encuentran justificación. Más allá que el Tribunal Constitucional haya creado esa determinada institución de la cosa juzgada constitucional. Es decir, solo habrá cosa juzgada si es constitucional. ¿Qué quiere decir eso? No interesará que mi cosa juzgada tenga 20 años también, pero si no es constitucional, entonces en el año 21 yo podré demandar la nulidad y será inconstitucional. Como ven, se resquebraja absolutamente todo principio de seguridad jurídica. Se resquebrajan muchísimos de los principios que en el contencioso hoy se enarbolan como propios, ¿no? No podría darse ninguna sentencia que esté por siempre latente porque vamos a ver si constitucionalmente es o no válida. Para eso justamente existen los remedios, existe el amparo, pero el amparo tiene un plazo, no es que yo puedo hacer amparo para cuando quiera. Para eso existe la nulidad de cosa juzgada fraudulenta, que también tiene un plazo, no lo puedo hacer para cuando quiera. Y después de vencidos esos plazos, ya pues ya no se puede hacer, ya el debate está zanjado. Sin embargo, bajo este modelo de sentencias, lo que hacemos es abrir o reabrir, mejor dicho, reabrir un debate sobre cuestiones totalmente decididas, ejecutadas y de pronto inclusive irreversibles en el retorno a la situación anterior. Eso nos muestra esta sentencia que ustedes tienen a la mano. Eso nos muestra el otro caso que les he dado el número, el expediente 5 del 2016 sobre proceso competencial del Tribunal Constitucional, que son procesos muy importantes que uno los lea cuando de modelos contencioso administrativo se trata, ¿no? Cuando de modelos del contencioso estamos hablando, porque se entiende que nuestro modelo actual es un modelo de plena jurisdicción, de tutela efectiva de derechos subjetivos y como tal debiera de responder a esos modelos. Precisamente, como recuento y para terminar esta parte y pasar al siguiente tema que hoy día debemos de analizar, solo me queda decirles que en el derecho comparado existen diversos modelos de procesos contenciosos administrativos, que bien lo podríamos resumir en dos, ¿no? Para los fines de los que estamos viendo. Uno es un modelo denominado el sistema administrativo continental europeo o francés, ¿no? O francés. El otro, el modelo del sistema angloamericano o judicial. Otro, el sistema de tribunales especiales o mixtos. Y por último, el modelo del sistema romano. Para los fines que nosotros tengamos que ejemplificar, diremos que este modelo francés del que les hablé en la clase anterior, este modelo, digamos, se establece a partir de la Asamblea francesa de 1790, como les había mencionado antes, y crea un órgano encargado de este contencioso administrativo, este contencioso de modelo francés, europeo, continental, objetivo, de control del acto, aun cuando tenía cierto carácter de plenitud no ejercido, pero esencialmente de modelo de control del acto. Y este Consejo de Estado poseía dos atribuciones fundamentales. El primero, que en la que es un consejo activo de la administración porque tiene participación la administración en la formulación de leyes y documentos de tipo legislativo. Y la segunda tiene funciones jurisdiccionales
¿Por qué? Porque, como les dije, se crea bajo un modelo de corte administrativa, ¿no? De tribunal administrativo de apelación, y por tanto, es lo que les mencionaba en la clase anterior. Allí es donde empieza a identificarse aquello que llamaban la justicia retenida, luego la justicia delegada, ¿no? En este modelo francés. Ante ese Consejo de Estado se podían tramitar hasta 4 tipos de procedimientos contenciosos. Uno era el contencioso de anulación u objetivo, el puramente de anulación. Quiero la nulidad de ese acto administrativo y punto, o de ese pronunciamiento administrativo, ¿no? Allí lo único que había que era controlar la legalidad del acto. O sea, ¿qué cosa es lo que se tutelaba? Se tutelaba las normas jurídicas en la actuación administrativa. No se tutelaba el derecho de las personas, sino se tutelaba las normas legales, ¿no? Las normas legales. La tutela de legalidad, llamémosle así, era tutela de legalidad, no era tutela de derechos, ¿no? El segundo tipo de procedimiento que se podía tramitar bajo ese modelo era el denominado contencioso de plena jurisdicción. Pero como les había mencionado, utilizaban al interés particular para servir al interés público, ¿no? Para servir al interés público. Es decir, me valía como entidad del interés subjetivo particular en pro de conseguir fines de interés público, como es precisamente garantizar que el ordenamiento jurídico se respete, ¿no? Luego había el denominado procedimiento contencioso de interpretación. Ese procedimiento contencioso de interpretación que comprendía el recurso de interpretación en reenvío de tribunales judiciales. ¿Qué significaba eso? Que, por ejemplo, así como en la actualidad, por ejemplo, en España, miren, hay los jueces españoles, por ejemplo, no pueden, como en el Perú, ejercer el control difuso de una ley. Y ellos, luego de hacer el control difuso, declarar el derecho, prescindiendo de la ley. Eso no puede hacer un juez español, por ejemplo. Pero ¿qué tiene que hacer el juez español cuando ve pues, que esa ley es inconstitucional a su criterio? Lo remite a través de lo que se llama allá la cuestión constitucional, lo remiten al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional les diga si esa ley es o no constitucional. Y con la respuesta recién resuelven. Bueno, algo parecido ocurría en este modelo francés de contencioso de interpretación, que era uno de los procedimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando los tribunales judiciales hacían reenvío, ¿para qué? Al Consejo de Estado francés, para que el Consejo de Estado haga la interpretación si ese acto o esa normativa había sido infringido o no al emitir ese acto administrativo. Y con ello recién se podía resolver, ¿no? Contencioso de interpretación. Y también, y el último tipo de procedimiento en este modelo francés era el contencioso de represión, para aplicar sanciones a los particulares que no adoptan o adaptan su conducta a las reglas del derecho administrativo. Entonces teníamos este tipo de contenciosos, el objetivo de plena jurisdicción, pero que no es como el que hoy día estamos hablando, el contencioso de interpretación y el contencioso de represión. Esto formaba parte del modelo francés. Luego tenemos el modelo italiano, que es lo que les decía yo que bastaría ver estos dos modelos. En el esquema italiano
se atribuye en materia administrativa competencia jurisdiccional a los jueces ordinarios, que es como hoy tenemos nosotros en el Perú, ¿no? Respecto de derechos subjetivos, y a los tribunales administrativos respecto de intereses legítimos generales. No obstante, vean, esa afirmación resulta parcialmente cierta porque el artículo 103 de la Constitución italiana otorga, en ciertos casos, al Consejo de Estado que ellos tienen atribuciones para tutelar derechos subjetivos. ¿Esto qué quiere decir? Que en el modelo italiano se avanzó un poco más, porque ya no solo me restringí a controlar, a hacer tutela de legalidad, y tampoco solo me restringí a utilizar el interés particular, pero en pro solo del interés público general, sino que ahora en el modelo italiano se avanza reconociendo tutela de derechos subjetivos al Consejo de Estado italiano. Y entonces, claro, la competencia de los tribunales administrativos es ya de legitimidad, de mérito y exclusiva para resolver también este tipo de pretensiones. Como ven, son modelos que han ido avanzando en construcción, que hoy nosotros lo hemos recogido, digamos, en una fusión de ambos, porque además la existencia de uno da lugar a la existencia del otro. Nosotros, para poder ingresar a utilizar una competencia administrativa y sustituirnos como jurisdicción, necesitamos anular el acto administrativo. Y entonces eso es objetivo. Pero ya al entrar a usar la competencia, eso ya es subjetivo. Por esa razón es que hemos ido construyendo un modelo, creo yo, un modelo de avanzada, un modelo contemporáneo que deberíamos perfeccionarlo en lugar de limitarlo, restringirlo, porque yo creo que la jurisdicción sí debe de tener la posibilidad de sustituirse en la competencia de una autoridad administrativa que no atiende un derecho subjetivo que haya sido afectado, vulnerado, denegado o irrazonablemente restringido, ¿no? Creo que allí debiera de estar. Entonces, en este modelo italiano, el procedimiento es ante los órganos de la jurisdicción que tienen la jurisdicción ordinaria y pueden llegar a tener competencia sobre los aspectos vinculados a derechos subjetivos. Pues bien, entonces, visto así y ya avanzado con lo de este caso, que es bueno, y les reitero que vean ustedes y lean bien, no solo el caso de policías, lean también el caso que ya les he dado el número de la sentencia de licencias o autorizaciones de pesca, porque allí uno puede encontrar las explicaciones o las justificaciones de estos límites aún no definidos entre lo objetivo y el subjetivo de nuestro modelo contencioso administrativo actual. Pues bien, ¿cuáles son los fundamentos de nuestro modelo contencioso administrativo? Los fundamentos, digamos, hay conceptos dogmáticos. Esto que vamos a empezar ahora ya está en el PowerPoint de nuestra clase de hoy. Y que ustedes también lo tienen en el aula virtual, ¿no? El primer concepto dogmático del derecho constitucional previo como fundamento del contencioso es lo que en la primera clase hablamos de la eficacia directa e inmediata de la Constitución. ¿Eso qué significa? Significa que no se requiere lo que se denomina la interpositio legislatoris
Es decir, no se requiere todavía de un legislador que interprete las normas constitucionales, sino que para aplicarla e interpretarla la puede hacer el operador jurídico de modo directo e inmediato, ¿no? Y entonces, claro, el problema comprendido en este tema es presentado así, designado bajo diversas denominaciones. El ya difundido y ampliamente conocido es la eficacia frente a terceros de los derechos fundamentales, ¿no? Así como la eficacia horizontal, la validez de los derechos fundamentales en el derecho privado, la eficacia de los derechos fundamentales en las relaciones jurídicas privadas, en el tráfico jurídico privado o de derecho privado, o también en las relaciones jurídicas entre sujetos de derecho privado. En toda esta gama de situaciones está presente este concepto dogmático del derecho constitucional fundamental, como es la eficacia directa e inmediata de la Constitución en este sistema de Estado constitucional o también Estado pospositivista o Estado, digamos, como le llaman el pospositivismo, el Estado constitucional, ¿no? Como parte de un modelo superior al Estado legal o legislativo. Eso lo primero. Lo segundo, la parte dogmática y orgánica de la Constitución, que da lugar a que podamos entender esta suerte de eficacia expansiva de los derechos fundamentales, ¿no? Que también es fundamento del contencioso administrativo, porque solo pensando en que esa eficacia expansiva de los derechos fundamentales deben de ser controlados por el control jurídico que hacen los jueces respecto de toda la actuación de la administración, entonces es evidente que los derechos fundamentales también vinculan a los jueces y a la administración. Y los jueces no deben de actuar únicamente para hacer control de legalidad, como ese control objetivo francés inicial, de solo hacer tutela de legalidad, sino actuar haciendo tutela de derechos, que es para lo que existen en el modelo neoconstitucional, constitucional o post-positivista, ¿no? Igual, la vinculación más fuerte que existe de los derechos fundamentales es otro de los conceptos dogmáticos. También la constitucionalización del derecho y en especial del derecho administrativo. ¿Qué duda cabe que todas las disciplinas del derecho hoy son vistas, interpretadas y aplicadas desde una perspectiva constitucional y no solo legal? Por eso dice la constitucionalización de todo el orden jurídico y en especial del derecho administrativo. Antes de la ley del procedimiento administrativo general, casi diría así, para poner una fecha de quiebre, se entendía al derecho administrativo como un conjunto de regulaciones meramente administrativas. Y si ustedes ven inclusive la producción teórico-dogmática del 2002 para atrás, van a darse cuenta que solamente se trata de ese conjunto de reglamentaciones de ese carácter. Pero hoy el derecho administrativo ya no es, no tiene ni siquiera parecido con lo que fue antes del 2002, ¿no? Su desarrollo ha sido impresionante desde una perspectiva dogmática, pero sobre todo la perspectiva constitucional de esta rama de derecho público ha tenido un desarrollo realmente
importante. Bien, entonces, si nosotros nos fijamos en eso, ahí están todos estos son parte de los fundamentos. Y en el PowerPoint tienen algunas ideas particulares sobre cada uno de ellos que ya no será necesario que vaya repitiendo, reiterando. Lo único sobre eficacia directa e inmediata de los derechos fundamentales, los jueces tienen el deber de hacer efectivo esos derechos, pues desde la Constitución de modo directo. Eso supone privilegio del fondo sobre la forma. Por ejemplo, en materia laboral hay toda una, en el contencioso laboral, quiero decir, hay disposiciones que dicen expresamente, ahí está la nueva ley procesal del trabajo, que los jueces deben de privilegiar el fondo frente a la forma. ¿Qué supone eso? Privilegio de tutela de derechos subjetivos. Eso es lo que significa, en términos simples y concretos, ¿no? Igualmente, si pasamos a este fundamento, vamos a ir avanzando. Si ustedes tienen el PowerPoint a la mano, vamos a ir avanzando, que en nuestro país todos estos fundamentos encuentran sustento en el desarrollo normativo que del proceso contencioso se ha hecho a partir del año 2002, ¿no? Nuestros antecedentes normativos datan de mucho antes, evidentemente. Por ejemplo, el contencioso administrativo como proceso fue regulado a partir de la Constitución de 1867, en donde se crean y se conforman los tribunales contenciosos, ¿no? Luego la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1912, luego la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1963, que recoge las primeras normas que regulan el carácter general de esta posibilidad de cuestionar ante el Poder Judicial los actos de la administración pública, ¿no? Y de allí que en la Constitución del año 79, en el artículo 240, se establece un antecedente de relevancia sobre este contencioso administrativo al definir la utilidad de lo contencioso para oponerse a actos y resoluciones que causaban Estado. Lamentablemente, esa redacción era restrictiva, pero visto e interpretado la norma constitucional, no hay que ser, ustedes saben, cuando uno interpreta la norma constitucional, no hay que ser restrictivos en su interpretación, utilizando criterios meramente lingüísticos o de literalidad, ¿no? Cuando la norma aludía al control de actos y resoluciones que causen Estado, en realidad está aludiendo a actuaciones de la administración, ¿no? Esa situación tampoco fue corregido, ojo, por la Constitución del año 93, menos por el Código Procesal Civil del año 93, que volvió al mero examen de legalidad de los actos administrativos, llamándole proceso de impugnación de resolución administrativa. Recién es corregida a partir de la ley 27584, ¿no? que se publicó el 7 de diciembre del 2001, y en ella se alude con un desarrollo legislativo adecuado al sostener que las actuaciones impugnables de la administración son artículo 4 de esa ley. Y entonces allí ustedes van a encontrar que no solo son los actos y resoluciones, ¿no? Sino toda actuación de la administración. Eso como antecedentes. Ahora,
¿cuál es la finalidad de este contencioso administrativo que hoy nos convoca? Para poder analizar la finalidad, lo primero que deberíamos de ver es el marco constitucional. Y el marco constitucional, en el artículo 148, dice que esta finalidad sería el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho administrativo. Y evidentemente, aquí no solo, vean, vamos a ver la Constitución. Vámonos a la Constitución. Esta norma, el artículo 148, lo que dice textualmente es lo siguiente. Y estoy leyendo la Constitución por si acaso. Las resoluciones administrativas que causan estado son susceptibles de impugnación mediante acción contenciosa administrativa. Entonces, claro, como les decía hace un momento, la Constitución del 93 hablaba de los actos y resoluciones. La Constitución del 79, perdón. Esta Constitución del 93 habla de las resoluciones administrativas que causan estado. Entonces, les reitero, parecería que lo que la Constitución ha querido decir son que lo único impugnable ante el contencioso son las resoluciones administrativas que causan estado y por ende solo los actos administrativos. Pero el desarrollo que ha tenido, como les menciono, en la ley 27584, lo que ha dado lugar es que la norma constitucional no hay que entenderla pues por su literalidad, porque ese no es el sentido de una interpretación constitucional que tiene sus propios principios para hacerla viva, como decía Vidal Campos, para vivir la Constitución. Así lo decía en un libro titulado así, en un escritor argentino famoso. Entonces, nosotros de esta disposición constitucional podríamos decir que la finalidad del contencioso es, a partir de este 148 de la Constitución, el control jurídico por el Poder Judicial de las actuaciones, ahí está incluido las resoluciones o los actos administrativos, de la administración pública sujetas al derecho administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Esa es la finalidad del contencioso administrativo. Y entonces, si ustedes quisieran, por ejemplo, restringir la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados, estarían afectando la finalidad del contencioso administrativo. Y si ustedes afectan la finalidad, es que están afectando el modelo en su conjunto, ¿no? Eso es la trascendencia de poder delimitar hasta dónde puede un juez sustituirse en la competencia de la administración para declarar el derecho que la administración ha negado, por ejemplo, ¿no? Ese es el sentido de esta finalidad, hacer un control jurídico de todo, tanto de validez, control del acto, como subjetivo del derecho pretendido por el administrado. El control jurídico completo, de plena jurisdicción, por eso se llama de plena jurisdicción. Y entonces decimos, si vamos a esa finalidad, si vamos a esquematizarla, diríamos que esta finalidad comprende primero un control jurídico por el Poder Judicial, ¿no? Luego vamos a ver las clases de controles, etcétera, pero un control jurídico, no un control de otra naturaleza. Por cierto, cuando yo en la primera clase que hemos tenido les he explicado el concepto de derecho desde su aplicación y no desde su creación, es en ese sentido como lo entiendo este control jurídico. Es decir, el control jurídico no es sino el control aplicado
del derecho, porque yo no puedo hacer un control jurídico en abstracto. Eso no existe, ¿no? Eso no existe. Lo que existe es un control jurídico en concreto de la norma aplicada por la administración o del fundamento jurídico que sustenta esa actuación de la administración, ¿verdad? Por tanto, yo siempre estaré en el contexto del derecho aplicado, que es lo que les había mencionado en la primera clase. En segundo lugar, hay ese control jurídico por el Poder Judicial, pero ese control debe de ser de actuaciones realizadas por la administración pública. Eso es lo segundo. En tercer lugar, que todas esas actuaciones, para ser susceptibles de control jurídico, deben estar sujetas al derecho administrativo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si nos encontramos con actuaciones de la administración pública no sujetas al derecho administrativo, entonces no son susceptibles de control en sede contenciosa administrativa. Eso debe de ser el sentido, ¿verdad? Entonces, si controlamos, ¿qué cosa? Actuaciones. Pero esas actuaciones siempre que hayan sido sujetas al derecho administrativo. Y, por último, que de todo ese control se pueda brindar la tutela judicial efectiva. Entonces, la finalidad del contencioso comprende todas estas situaciones de las que les estoy mencionando. En cuanto al control jurídico, hay diversos tipos de control dentro de la teoría de los medios de control de la administración pública. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado, y eso lo hemos visto en estos últimos tiempos más que antes, que hay lo que se denomina el control político, ¿no? Que realiza, por ejemplo, el Poder Legislativo respecto del Poder Ejecutivo, por ejemplo, el control político, ¿no? Cuando, por ejemplo, cita a los ministros o interpela a los ministros o hace voto de confianza al gabinete, etcétera, entonces estamos dentro de lo que se denomina en la teoría de medios el control político, ¿no? De la administración, del Poder Ejecutivo. En segundo lugar, tenemos el control social, ¿no? Que se puede ejercer de diversas formas también. Por ejemplo, nuestra Constitución permite que la sociedad pudiera ejercer el derecho a la rendición de cuentas por parte de la administración. O el control judicial, y allí entramos con el control jurídico, porque el control judicial no puede ser otro tipo de control que no sea el control jurídico, ¿no? Y también hay otro, que es el control interno y el control externo, como parte de la teoría de los medios de control en la administración pública. Y el contencioso administrativo, entonces, ¿qué comprende de todo esto? Evidentemente, es un medio de control judicial por ser jurídico y es externo a la administración, ¿no? Y es externo. Y es externo, hay que subrayarlo, por favor. ¿Por qué hay que subrayarlo? Porque no olviden que el control jurídico de la administración en su origen fue justamente interno. Por eso es lo que se llamaba justicia retenida, porque la administración retenía su propio control para manejarlo ellos y no permitir que otro poder del Estado les controle. En cambio, el actual es un medio de control jurídico externo. ¿Por qué? Porque se reconoce en la actividad judicial autonomía, independencia, separación de poderes, etcétera, que hace que no pueda constituir en ningún caso un supuesto de control interno
de las actuaciones de la administración. Es decir, el contencioso administrativo no es solamente una continuación del debate administrativo, no, ¿no? Es un control jurídico distinto sobre toda la actuación. Bien, entonces, ahora, existen diversos medios jurisdiccionales para controlar la actuación de la administración pública, ¿no? ¿Y cuáles son esos? Ustedes los tienen, todos los procesos de garantía, por ejemplo, el proceso de amparo, el proceso de cumplimiento, el cumplimiento para las omisiones, por ejemplo, ¿no? O el amparo para afectaciones de derechos fundamentales, el habeas data, el habeas corpus y el mismo proceso contencioso administrativo. Mediante todos esos medios jurisdiccionales, ¿es posible controlar a la administración? Sí, lo vemos, lo hemos visto con relativa frecuencia en la actividad jurisdiccional. Ahora, la relación entre estos medios. En algunos casos hay prevalencia, ¿no? La mayoría de veces hay alternatividad, pero también es verdad que el contencioso administrativo, en tanto la actuación de la administración sea controlable por el contencioso administrativo y no estemos, y vean, y nos encontremos frente a una afectación de derechos fundamentales, en realidad el contencioso administrativo es la vía que mejor protege el derecho fundamental. Es la que mejor protege. Por eso es inclusive una vía igualmente satisfactoria, se podría decir, que el amparo, porque todavía mejor protege que el amparo. Como les digo, no se olviden que el amparo es solamente tutela restitutoria. El contencioso administrativo no solo es restitutoria, puede también ser constitutiva, ¿no? Dependerá. Entonces, creo que aquí la prevalencia la debe de tener el contencioso administrativo, pero evidentemente cada uno de estos procesos tiene su propia singularidad. Por ejemplo, el amparo puede cuestionar y anular un proceso contencioso administrativo, sí, por afectación de algún derecho fundamental. No al revés, ¿no? No el contencioso contra el amparo. Esas situaciones pudiera dar cierta prevalencia, pero no porque uno sea superior al otro, sino porque cada uno tiene un marco de protección propio, ¿no? Propio. Bien, entonces, en cuanto a los fines del proceso contencioso administrativo, ya a los fines, digamos, que el proceso mismo ha previsto. Ustedes saben que en materia procesal, nuestro Código Procesal Civil ha señalado cuáles son los fines del proceso judicial, ¿verdad? A ver, para ir ayudándome con ustedes. A ver, Cristina Pérez. Cristina Pérez. Sí, doctor, buenas noches. Ay, permítame un momento, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. ¿Aló? ¿Doctor?
Su audio, doctor. Ya. A ver, Cristina, por favor, ¿está? Sí, doctor, buenas noches. Ya. A ver, Cristina, cuando a nosotros en el derecho procesal, en el Código Procesal nos dicen los fines del proceso, ¿cuáles son los fines del proceso? Del proceso civil, mejor dicho. En sentido estricto, en el ámbito general civil, podríamos decir que se tiene ese poder de ver del juez, sobre todo el juez natural, de dar la solución a la litis, Ya, a la dar, controversia. dar solución a la litis, dar solución a la controversia, ¿ya? ¿Qué más? ¿Alguien Eh, ayudar? Rosendo, Erika, ven. Rosendo, Sí, doctor. a ver, ¿usted puede complementar algo más? A ver, doctor. Sobre los fines del proceso, doctor, tiene una finalidad, pues, que busca entender. El fin del proceso tiene una finalidad que busca, busca sancionar el delito investigado, doctor. Sancionar el delito, ya. A ver, Ujú. Isabel Reina, ¿algo nos pudiera decir? Sí, doctor, buenas noches. El proceso tiene como finalidad concreta resolver el conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre jurídica, y la finalidad abstracta es que se pueda vivir en paz en sociedad. Ya, efectivamente, miren, lo que nos acaba de decir en estos momentos Isabel es lo que el Código Procesal Civil establece, ¿no? La finalidad concreta es resolver un conflicto, que es también lo que nos dijo Cristina, un conflicto de intereses o esclarecer una situación jurídica controversial, ¿no? Y además de modo abstracto, lograr la paz social. Entonces, conflicto de interés por un lado, incertidumbre jurídica, aclararla, y por otro lado, lograr la paz social. Esos son los fines, ¿no? Pero vean, es bueno siempre cuestionarnos las cosas que se dicen en la ley, porque fíjense, no es que la finalidad del proceso, en este caso del proceso en general, porque esa norma que ha dado cuenta su compañera Isabel, es una norma que se encuentra en el título preliminar del Código Procesal Civil, que inspira y rige y se aplica para todas las otras ramas del derecho, ¿no? De modo supletorio. Y entonces, cuando dice que el fin del proceso es resolver una controversia, en realidad esa no resulta ser la finalidad del proceso, porque la finalidad del proceso, vean, más que resolver una controversia en un Estado constitucional, es afirmar los derechos subjetivos de las personas. Es decir, cuando cualquier persona, ustedes como abogados defendiendo a sus patrocinados, van a un proceso, no van a resolver una controversia. Lo que van es a solicitar que se afirme el derecho que invoca su patrocinado, que se reconozca, que se haga efectivo, que se proteja ese derecho, ¿no? Yo no voy a resolver una controversia, porque si de resolver controversias se tratara, vean, el proceso sería una suerte de
de este escenario en el que nosotros vamos a ver cómo nos sale el proceso. De repente, sin tener razón, salimos ganando. Y esa no debe de ser el sentido del proceso. No es un escenario de especulación, es un escenario de afirmación de derechos. Y por eso, vean, y por eso el Código General del Proceso del 2015 de Colombia, ¿no?, como el Código Procesal, el Código General del Proceso de Brasil, también reciente, han señalado, pero especialmente el de Colombia, han señalado que la finalidad del proceso es la que les estoy diciendo. No es resolver la controversia, es afirmar derechos fundamentales o derechos subjetivos de las personas. Yo no voy a un escenario especulativo donde, a ver, vamos, ¿quién gana? Total, dependerá de las armas que cada quien use para ver si el proceso sirve para premiar al que no tiene derecho inclusive. Entonces, y estamos hablando de cuando se tiene derecho, se tiene el derecho subjetivo material, y eso es lo que se va a proteger en un proceso, ¿no? Nadie va al contencioso administrativo a puramente proteger, por ejemplo, el debido proceso. Van el debido proceso que ha afectado un derecho fundamental. Por ejemplo, ¿no?, me han privado de una licencia, me han privado de una autorización, me han quitado un derecho que lo vengo ejerciendo desde hace tanto tiempo, por ejemplo, o me han quitado una concesión, o me han privado del disfrute de un derecho concedido, me han privado de una pensión legítima que tenía y venía percibiéndola. Cual fuere el derecho del que podamos hablar en sede contenciosa administrativa, pero uno va en busca de protección, de reconocimiento, de restablecimiento de un derecho subjetivo, ¿no? Ese es el sentido. Y entonces, cuando nosotros hablamos de los fines del proceso, este es el fin, el de la afirmación de derechos subjetivos, más que el de la resolución de conflictos de intereses, ¿no? Porque si nosotros decimos, vean, que es solamente la solución de un conflicto de intereses, yo les digo una cosa, el conflicto de intereses lo soluciona cualquier sentencia que dicte una decisión, sea buena o mala, y está solucionado. Se acabó el debate. Pero ese es el sentido, para eso existe el proceso, ¿no? Si nos preguntáramos para qué existe el proceso, no es precisamente para eso, es para afirmar los derechos subjetivos de las personas. Para eso es, para defender, para proteger, para resguardar esos derechos subjetivos, ¿no? Evidentemente, solo así se logrará la paz social en justicia como fin abstracto, ¿verdad? Porque nada se podría lograr como paz social si es que mediante sentencias injustas, abusivas, arbitrarias, etcétera, con el fin de solucionar el conflicto de intereses, resuelvo como se resuelve. Por eso es que es muy importante tener además en consideración lo siguiente. Hay de aquellos que piensan que con el derecho en realidad puede dar lugar a ser fundada o infundada una demanda. Lo mismo da, o sea, el derecho permitiría que una pretensión pueda ser fundada o también pueda ser infundada. Eso pues no cabe en ningún razonamiento, pero aunque no lo crean ustedes, eso ocurre todos los días en el Perú, ¿no? Todos los días en el Perú ocurre eso. Creen que el derecho precisamente, como es tan interpretable, pudiera dar lugar a ambas posibilidades. Casi como decirles que en el momento de la aplicación del derecho uno tenga que a tomar una moneda
y una vez que tome la moneda diga cara para fundada y sello para infundada. Tiro la moneda y lo que salga, declaro así. Eso pues no tendría ningún sentido, ¿verdad? Si uno pensara de esa manera, no tendría ninguna justificación. No puede ser. El derecho no está para dar ese tipo de respuestas. El derecho tiene que reconocer a quien tiene el derecho subjetivo, no a quien no la tiene. Así debería de estar previsto. Ahora, dentro de estos fines del proceso, de estos fines generales, que es el fin de todo proceso, ¿no? Ese fin general de afirmar derechos y de lograr la paz social en justicia como fin abstracto, hay también en el contencioso administrativo unos fines especiales. ¿Cuáles son estos fines especiales? El control de constitucionalidad y o legalidad de la actuación administrativa. Eso es una finalidad especial en el contencioso. Y por último, es una finalidad especial la plena y efectiva tutela del derecho subjetivo pretendido. Eso también es una finalidad. Entonces, en el contencioso administrativo hay que integrar esos fines generales que tenemos en el Código Procesal Civil con estos fines especiales que son propios de acuerdo a sus características. Bien, las características del contencioso ya no los vamos a ver, eso es parte de lo que está en el PowerPoint, pero no es lo que vamos a ver. Hoy estamos viendo fines y principios. En cuanto a los principios del proceso contencioso administrativo, vean, el tema de los principios del contencioso, se entiende que los principios son un tipo de norma, pues no, porque el orden jurídico está entendido como con las normas identificadas como reglas y como principios, ¿no? Todos ellos forman parte de nuestro ordenamiento jurídico, solo que se distinguen unas de otras por su estructura, porque las normas principio son esta suerte de mandatos de optimización. No es que no son normas definidas y definitivas, pues, ¿no? En donde se debe de cumplir de modo inexorable. Estas normas principio, al contrario, hay que ir cumpliendo en la mayor medida posible, ¿no? Se tiene que, dentro obviamente de las posibilidades jurídicas y fácticas que se presenten, hay que ir cumpliendo en la mayor medida y posible, siempre tratando de optimizar su cumplimiento. Ahora, cuando un principio se pretende optimizar, entonces se tiene que generar una medida pública. Yo quiero optimizar ese principio, entonces, ¿cuál es la medida pública? Una ley, por ejemplo. Pero también, mediante una ley se puede optimizar, por supuesto. Mediante una sentencia también. Una sentencia, evidentemente, que concretice ese principio, ¿no? Es posible ir avanzando en ello. Ahora, estos principios, dice, se deben optimizar, pero dentro de las posibilidades jurídicas y fácticas que se tenga. Evidentemente, las posibilidades jurídicas están referidas, por ejemplo, a lo siguiente. Cuando se pretende optimizar un principio a través de una decisión jurídica, que puede ser una ley o una sentencia, dicho principio se encuentra con otros principios que colisionan con él, y ante tal supuesto lo que hay que hacer es ponderar para superar ese obstáculo jurídico de conflicto o contradicción entre dos normas, entre dos principios, ¿no? Y entonces hay que acudir a un test de ponderación, a un test de razonabilidad. Y las posibilidades fácticas para optimizar un principio están referidos a cuestiones de hecho, como por ejemplo la realidad social o natural que impida que un principio pueda aplicarse de modo efectivo, ¿no? Y entonces estos principios, claro, tienen
funciones interpretativas, integradoras, creativas, pero lo importante es que son principios propios que rigen al proceso contencioso administrativo, ¿no? Y estos principios, importante señalar, es que son propios y son también principios comunes que inspiran a todos los procesos. ¿Qué quiere eso decir? Que en el contencioso administrativo yo voy a tener principios propios del contencioso, pero eso no quiere decir que en adición también le sean aplicables los principios que inspira a todo otro proceso judicial, ¿no? A todo otro proceso judicial. Entonces, en el caso del proceso contencioso administrativo, según el artículo 2 de la ley 27584, se rigen por estos principios, ¿no? Se rige por los... tiene en primer lugar el principio de integración, principio propio del contencioso, ¿no? ¿Qué dice este principio de integración? Que los jueces no deben dejar de resolver el conflicto de intereses o incertidumbre con relevancia jurídica por deficiencia de la ley. En tales casos debe aplicar los principios del derecho administrativo. Esto es una cosa muy importante. Y es muy importante por lo siguiente. Y si uno quisiera, por ejemplo, hacer una interpretación o análisis en paralelo entre los principios del derecho, del proceso contencioso administrativo y los principios del proceso laboral, por ejemplo, ¿no? Que también tiene su lado contencioso administrativo, ustedes van a ver que el principio de integración tiene vinculación con un principio que también pudiera estar relacionado con de un lado con el principio de jura novit curia, también pudiera estar vinculado con el principio de suplencia de queja que se denomina, y entonces en el proceso contencioso administrativo lo que les dice es que cuando hay un conflicto de intereses y hay defecto o deficiencia de la ley, y por tanto por defecto o deficiencia no puedo dejar de administrar justicia y tengo que solucionarlo, y entonces ¿a qué debo de acudir? Debo acudir a los principios del derecho administrativo. Pero esta remisión a los principios del derecho administrativo es importante que lo tengan en cuenta. ¿Por qué? Porque no es lo mismo principios del derecho administrativo que principios del procedimiento administrativo, que en la más de las veces se confunde una con otra, ¿no? Se piensa que hay que acudir a los principios del contencioso, del procedimiento administrativo, y entonces dicen, vámonos a la ley 27444 en su título preliminar, artículo primero, donde fija todos los principios del procedimiento administrativo. Entonces, esos son los principios. Y la respuesta es no. Esos no son los principios a que estamos aludiendo cuando hablamos de los principios del derecho administrativo. Esos son del procedimiento administrativo, ¿ya? Entonces, ante los defectos o deficiencias de las leyes, los jueces deben acudir a los principios del derecho administrativo. Por este principio de integración, no debe entenderse bajo un criterio simplista de que el juez tiene que siempre emitir una sentencia. Porque claro, como dice, el juez no puede dejar de resolver por deficiencias de la norma, ¿no? O vacíos. Y entonces, claro, el juez siempre tendría que dictar una sentencia. No hay que entenderlo solo como eso. Lo que prohíbe este principio de integración, y eso es la parte importante, este principio prohíbe que los jueces emitan sentencias inhibitorias que declaren improcedente una demanda. Vean la importancia, ¿no?
no solo estamos hablando de que la deficiencia o el vacío normativo haga que tengamos que acudir sobre la base del principio de integración a los principios del derecho administrativo. Lo que les está diciendo es que no solo así, la integración supone también prohibición al juez de emitir sentencias inhibitorias. Ustedes habrán conocido algunos casos en donde los jueces, luego de admitir la demanda, darle trámite, se ha pasado 1, 2 años, 3 años, lo que fuera, para llegar a dictar sentencia, y en la sentencia dicen improcedente la demanda. ¿Qué significa que sea improcedente la demanda? Primero, que no se calificó bien al recibir la demanda, porque si es improcedente, tiene que ser solo por la ausencia de algún presupuesto procesal. Y eso se tenía que haber validado con motivo de la calificación de la demanda. Segundo, el acto de saneamiento. Y tercero, el momento de la sentencia. Fíjense, esperamos al último momento para decir improcedente. Eso identifica un comportamiento prohibido sobre la base del principio de integración en sede contenciosa administrativa. Este principio no lo tenemos en otras disciplinas, pero la importancia, vean, cualitativa es esta. Supone una prohibición. Es decir, los jueces tienen que emitir sentencias de fundabilidad que resuelvan sobre el derecho subjetivo pretendido. Ese es el sentido del contencioso administrativo a la luz de este principio de integración. Sobre la referencia que hace esta misma norma, este artículo 2, cuando habla del principio de integración a la incertidumbre jurídica, no hay un sustento de referencia, por cuanto en los contenciosos administrativos no existen los procesos no contenciosos que impliquen aclarar una incertidumbre jurídica. Por tanto, hay que tomarlo de modo general esta precisión, ¿no? Pero de allí la relevancia de este principio de integración. Por último, respecto de este principio, dice que cuando se den estos vacíos y cuando se den estos defectos de la ley, hay que acudir a los principios del derecho administrativo. Ya les dije, primera afirmación, no es lo mismo principios del procedimiento administrativo que del derecho administrativo. Eso es lo primero que hay que tener en claro. Lo segundo que hay que tener en claro respecto de esta parte es que los principios del derecho administrativo son, primero, el principio de supremacía del interés público sobre los intereses particulares. Esto es muy importante. Ahorita vamos a ver algunas sentencias en las que se ha hecho valer precisamente el interés público sobre el interés particular. Entonces, principio de supremacía del interés público sobre los intereses particulares. Eso es principio del derecho administrativo. Segundo, el principio de prosecución de los derechos fundamentales de los administrados. Eso tiene que ver con el modelo subjetivo del que estamos hablando. Si los jueces tienen como finalidad del proceso contencioso la plena y efectiva tutela de derechos subjetivos, entonces ahí está la respuesta a este principio de prosecución de los derechos fundamentales de los administrados. El tercer principio, el principio de moralidad administrativa, también es importante. El cuarto principio, el principio de legalidad. Por cierto, no es que estos sean los únicos, son los más importantes, pero podemos encontrar algunos otros más
que proteger, ¿no? Bien, continuemos. Entonces, estos principios de los que estamos hablando, que forman parte de los principios a los cuales el juez va a acudir cuando la norma legal le es no clara, vacía o tiene defectos para su aplicación, ¿no? Entonces, tenemos el primer principio, el de supremacía, por ejemplo, de supremacía del interés público. Para poder apreciar este principio, basta, por ejemplo, que ustedes lean el precedente vinculante del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 5057 del 2013, proceso de amparo, que se le conoce como el expediente Huatuco, ¿no? Un expediente de Junín. ¿Por qué? Porque en este caso, en este precedente vinculante, lo que dice el Tribunal Constitucional al referirse a la función pública debe ser entendida como desempeño de funciones en entidades públicas del Estado, por ejemplo, y dice además que a la función pública solo se accede, ¿no? Por concurso de méritos. Y además distingue de la función pública representativa de la no representativa, y además distingue entre función pública y carrera administrativa. Una cosa es el principio del derecho administrativo de supremacía y otra cosa, por ejemplo, es el bien constitucional protegido, que ese es otro de los principios también que forman parte de estos principios del derecho administrativo a los que hay que acudir cuando existen vacíos o deficiencias de la ley para resolver un caso, ¿no? Entonces, allí, por ejemplo, uno fácilmente puede distinguir la aplicación concreta de este principio, el principio de supremacía, basado evidentemente en el desarrollo, por ejemplo, del artículo 40 de la Constitución, que tiene que ver con el ingreso a la carrera, los derechos, deberes y responsabilidades de los servidores públicos, ¿no? Bien, luego vayamos al principio de prosecución de los derechos fundamentales, que es otro de los principios del derecho administrativo. Y entonces, aquí, en este principio, lo que se demanda es que cualquier proceso se lleve a cabo teniendo en cuenta todas las reglas que se hayan inscritas en la Constitución, así como aquellas que moldea la ley especial. Lo que se garantiza es que los jueces respeten y atiendan disposiciones legales en todo momento, durante todo el trámite, desde su ingreso al proceso hasta su ejecución, hasta la hora de ejecutar lo juzgado, ¿no? Durante todo ese periodo debe existir la observancia de garantías. Cuando se habla de prosecución de los derechos fundamentales, por ejemplo, estamos hablando del derecho a la defensa, por ejemplo. Estamos hablando del derecho al contradictorio, al debido proceso, a la motivación de las decisiones judiciales, etcétera, ¿no? Lo importante es la observancia y respeto de los derechos fundamentales al interior de este proceso. En tercer lugar, les había dicho que un principio del derecho administrativo también es el principio de moralidad administrativa, ¿no? Entonces, cuando uno habla de moralidad, está hablando de un conjunto de principios, valores y virtudes fundamentales aceptados por la generalidad de los individuos y que deben informar permanentemente las actuaciones del Estado, ¿no? A través de sus organismos y agentes, con el fin de lograr una convivencia libre, digna y respetuosa entre sus integrantes. Y entonces, en el campo de la moralidad administrativa, existen conductas no solo
generalmente aceptadas como inmorales, sino ilegales y hasta penalmente sancionadas, ¿no? Por ejemplo, el cohecho, es decir, dar algo u ofrecer algo, eso evidentemente afecta el principio de moralidad. El tráfico de influencias, la celebración indebida de contratos, etcétera. Podemos encontrar muchos ejemplos, pero lo importante es que sobre la base de este principio es posible tomar decisiones en sede administrativa. Sí, es un principio jurídico, sí, forma parte de los principios que un juez contencioso administrativo debe observar, sí, a partir de este denominado principio de integración y remisión a los principios del derecho administrativo. Luego, luego tenemos también el principio de legalidad. Evidentemente, cuando nosotros hablamos del principio de legalidad, ustedes saben que de un lado, la autoridad administrativa tiene un nivel de sujeción mayor respecto de la ley que los jueces, ¿no? Que los jueces en la jurisdicción, porque el órgano administrativo no puede prescindir de la ley, solo puede aplicarla, no puede cuestionar su constitucionalidad, se presume constitucional la ley. Eso es distinto cuando ya estamos en sede judicial, lógicamente, estamos hablando solo de sede administrativa, por si acaso. Y entonces, si eso es así, las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, a la ley y al derecho, dentro de las facultades atribuidas que tengan. A diferencia de los sujetos de derecho privado, ¿no?, que pueden hacer lo que no está prohibido, los sujetos de derecho público únicamente pueden actuar de acuerdo a sus facultades. Solo aquello que les está permitido realizar, ¿no? Debe tenerse en cuenta por eso que esto supone esa relación de sujeción mayor de las que les he mencionado. Y entonces ya a partir de allí podemos ver los principios del procedimiento administrativo en general, ¿no? Y que tienen que ver evidentemente con la legalidad, que es ese principio del derecho administrativo, y que tiene que ver con, por ejemplo, el principio del debido procedimiento. El principio del debido procedimiento que también tiene, si se quiere, sustento constitucional, porque ya el Tribunal Constitucional ha dicho que el derecho al debido proceso no solo se debe observar en sede judicial, sino también administrativa, y no solo en sede administrativa pública, sino también en las relaciones privadas. Por tanto, tiene esa connotación, ¿no? Y allí podemos continuar con los diversos principios del procedimiento administrativo general que ustedes lo pueden encontrar en el título preliminar de la ley del procedimiento administrativo general. O sea, estaría de más que yo eso les tenga que reseñar, pero sí es importante que ustedes tomen en cuenta y los tengan presente para los fines de nuestro curso, ¿no? Todos los principios, desde simplicidad, impulso de oficio, el principio de informalismo, conducta procedimental, verdad material. Todos estos principios, además, vean, del procedimiento administrativo, tienen una suerte de correlación, si uno los ve, con, por ejemplo, el contencioso laboral. Por ejemplo, este principio de verdad material. Este principio de verdad material no es más que el principio de primacía de la realidad laboral que informa el derecho laboral, y es también uno en el contencioso, en el procedimiento administrativo, aplicable en el control jurídico que hagamos dentro del proceso contencioso, ¿no? Igual el principio de participación, uniformidad, predictibilidad, etcétera, todos ellos forman parte de este principio de legalidad.
El segundo gran principio propio del proceso contencioso administrativo es el principio de igualdad. Sobre la base de este principio, las partes en el proceso contencioso administrativo deben ser tratadas con igualdad independientemente de su condición de entidad pública o administrado. Claro que ustedes dirán, pero la igualdad existe no solo en el contencioso administrativo, existe en la Constitución y existe en todas las disciplinas, es verdad, pero en el contencioso administrativo es particularmente relevante. ¿Por qué? Porque el administrado en el contencioso no tiene ningún privilegio sobre el Estado, o como lo tiene el Estado, ¿no? Evidentemente eso pudiera ser negativo, ¿no? Porque el Estado, cuando ingresa a estos procesos contenciosos, en realidad tiene todo, tiene desde los asesores, tiene logística, tiene aspectos presupuestales, puede contratar a la mejor defensa que uno espere, etc. En cambio, el ciudadano no tiene todo eso y el ciudadano tiene que asumir la responsabilidad de litigar frente al Estado. Entonces, claro, allí hay un deber especial de los jueces, de poder restablecer esas condiciones de igualdad, y por eso es que en muchas ocasiones en el contencioso administrativo existe esta suerte de inversión de carga de la prueba cuando se dice, utilizando estas denominadas teorías dinámicas en materia de carga de la prueba, que el que esté en mejor posibilidad de probar es el Estado y no el administrado. Y entonces se hace inversión, por ejemplo, tratando de restablecer esa desigualdad, ¿no? Ahora, también es verdad que este principio de igualdad ha sido objeto de un pleno, por ejemplo, en el caso de la ley de la carrera del trabajador judicial, ¿no? En el fundamento 75 se dice que, tal como ha sido expresado en reiteradas ocasiones por el Tribunal Constitucional, el derecho principio de igualdad encuentra fundamento ¿en dónde? En la dignidad humana. No puede ser abordado unidimensionalmente como una mera exigencia de trato paritario, no. Contrariamente a lo que se pudiera desprender de una interpretación literal del artículo 2.2 de la Constitución, se trata de un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino de que se trate de igual modo a quienes se encuentran en una misma condición. No supone en consecuencia el trato idéntico en todos los casos. Por esa razón es que cuando en un proceso contencioso se puede tratar de modo distinto a un administrado para poder restablecer esa desigualdad que puede el juez apreciarlo, no está incurriendo en una infracción a la Constitución o a la norma legal. Por el contrario, lo que está haciendo es optimizando un principio fundamental, el principio de la igualdad procesal, ¿no? Eso debe de tenerse muy presente, porque como ustedes saben, la diferenciación cuando es justificada constitucionalmente es permitida, ¿no? Es permitida. Lo que es intolerable es cuando eso no tiene una justificación, por cierto, ¿no? Entonces, en el caso que les he mencionado, la sentencia 432 del 2020, el caso de la ley de la carrera judicial, del trabajador judicial, perdón, allí tenemos los fundamentos como para desarrollar este principio. Bien, allí nos vamos a quedar, nos ha ganado la hora. Felizmente tenemos dos principios y ya luego entramos a la parte, la siguiente clase creo que tenemos que ver, si mal no recuerdo ya la pretensión, pero
terminaremos de todas maneras en estos dos principios que nos faltan para completar lo que a la clase de hoy teníamos previsto. Muy bien. Salvo que hubiese alguna pregunta, por favor, de alguno de ustedes, estaríamos dando por concluida la sesión de hoy. ¿Alguna pregunta, algo que haya quedado en duda y que podamos aclarar? Ya, entonces damos por concluido entonces nuestra clase de hoy y si no hay más preguntas y nos estamos viendo entonces en la clase siguiente. Les voy a pedir entonces que sobre la base de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre conflicto competencial y y la sentencia que también les he dado el número sobre conflicto competencial en materia de licencias de pesca o autorizaciones de pesca, pudieran, por favor, hacer una redacción de no más de una página, entre media página y una página, no menos de media página ni más de una página, sobre los límites que ustedes consideran debe establecerse a un juez contencioso administrativo para sustituirse en las competencias o atribuciones de una autoridad administrativa. ¿Ya? ¿Ha quedado claro la indicación? A ver. Profesor. A ver, por favor, María Luisa. Sí, profesor, sobre conflicto competencial, de hacer una redacción, es sobre el caso 5 del año 2016, ¿cierto? Sí, Asociación claro, de claro. pesca. Y Ese el otro que mencionó. El otro es Y el que tienen ustedes en el aula virtual, el del caso de la policía. Ah, ok, sobre ambos, vamos a hacer una redacción. No. No es sobre el caso, es que ustedes lean esas sentencias y lo que tienen que redactar es qué límites consideran ustedes, a la luz de esa lectura que han hecho de las sentencias, qué límites debería de tener un juez contencioso administrativo para sustituirse en las competencias de las autoridades administrativas y declarar el derecho subjetivo de las personas. Eso es la tarea. ¿Está claro? Sí, profesor. Profesor, de la vez pasada también le hemos mandado su correo. No sé si le ha llegado. ¿Me han enviado? Sobre ¿A qué correo me han enviado? Usted, ¿De la universidad? de la universidad, sí. Ah, al de la universidad no lo he visto, entonces voy a verificarlo, por favor. No lo he visto. Sí, hemos mandado en media hoja, ¿no? Sobre la pregunta cuáles son los límites que tiene el juez en el modelo subjetivo para poder sustituirse en las competencias de la autoridad administrativa. Ah, Sobre entonces ya me lo han pasado. Sobre la Si me lo han sentencia pasado, del Tribunal Constitucional de los policías. Ah, si me lo han pasado, ya no hay problema. Sí. Ya, eso es. Si me lo han pasado, Sí. lo voy a ver. Lo que pasa es que como no había visto, posiblemente por eso es que les estaba insistiendo ahora. Pero Sí, usted indicó que que en media hoja le hagamos la síntesis de esa pregunta. sí, media hoja, máximo una página. Eso es todo. Sí, ya le hemos mandado, doctor, todos los compañeros. Está bien, entonces ya no hay necesidad. Yo lo voy a revisar más bien para poder ponerle una calificación, ¿ya? Ya, doctor, listo. Y el que no lo ha enviado por alguna razón, por favor, envíelo porque sí lo revisaré. Doctor, más bien si nos puede confirmar los correos que le hemos mandado sobre Ya, lo voy a revisar entonces, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Lo voy a revisar, gracias. Bueno. Para los que no han mandado
mandado, ¿hasta cuándo tendrían como plazo para que lo puedan mandar? Hasta el próximo lunes, porque ya lo último que puedo calificar es el martes. Ya. ¿Ya? Muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos entonces. Buenas noches, Gracias, doctor. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches.